¿Qué tan calculador crees que tú eres? ¿Cuántas veces te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo en dedicar tiempo a esto? ¿O para qué invierto en esto? ¿Eres calculador? ¿Te gusta saber qué vas a recibir por tus esfuerzos, por tus inversiones o por el tiempo o las energías que gastas en algún proyecto o en alguna cosa? Pues la verdad es que todos en cierto sentido somos calculadores. Nos gusta entender qué beneficio voy a recibir de aquello de lo que estoy o en lo que estoy invirtiendo mi tiempo. Pues siguiendo con nuestro interés de saber quién es Dios, este día queremos considerar para qué debemos conocer a Dios. ¿Qué beneficios trae para nosotros poder dedicar nuestro tiempo y esfuerzo en conocer a Dios? Así que acompáñanos. La historia de Moisés con Dios en el desierto al lado de la zarza ardiente es una historia maravillosa, porque además de mostrarnos el plan de Dios para el pueblo israelita y además el plan para todas las naciones y para todos los tiempos, este momento también ilustra de manera perfecta aquello que nosotros deberíamos preguntarnos y que de hecho ya nos hemos preguntado en otros momentos, y la respuesta que obtenemos de Dios a través de la respuesta que Dios le dio a Moisés. Pues en medio de su diálogo, cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto a sacar de allí a su pueblo, Moisés le hace una pregunta a Dios muy interesante. Él le dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a Israel? Pero notemos esa pregunta inicial, ¿quién soy yo? Pues Moisés le hace esta pregunta a Dios y es una pregunta, como ya dije, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos quiénes somos, estamos preguntándonos acerca de nuestra identidad. ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos identifica? Y pues seguramente tú y yo en muchos momentos hemos dejado que aquello que nos defina sea construido a través de nuestra experiencia en el mundo, a través de nuestra vida, a través de nuestras relaciones, a través de nuestra cultura, a través de todo lo que vivimos. Y por eso creemos que nosotros tenemos que construir nuestra identidad a partir de otras cosas y no a partir de la palabra de Dios. Pero eso es un error, es una mentira. El mundo nos lo ha vendido así, pero eso está mal. Porque la verdad es que lo único o el único que nos puede definir es nuestro Creador. Él sabe quiénes somos y en ese sentido su palabra nos permite saber quiénes somos. Vamos a ver qué fue lo que le contestó Dios a Moisés cuando él preguntó ¿quién soy yo? Pero antes de eso, veamos cuál era la identidad que Moisés sentía o creía que tenía. Veamos qué era lo que a él lo definía. Más adelante en el capítulo 4 de Éxodo vemos dos momentos muy interesantes. Él le pregunta a Dios, pero ¿y qué va a pasar si no me creen y no entienden y no aceptan que tú te me apareciste y que tú me enviaste a ellos? Esas palabras de Moisés revelan que él sentía que era una persona que no era de confiar, que era una persona que no tenía la reputación necesaria como para que otros confiaran en él. Él creía que era una persona insegura, o él más bien se muestra como alguien inseguro, incapaz, que no tiene la postura o la imagen necesaria para emprender un proyecto como al que Dios lo estaba llamando. Más adelante Moisés le dice a Dios, pero mira Dios, si yo soy tardo en el habla y nunca he sido un hombre elocuente, ¿cómo voy a poder hacer la obra que tú me estás pidiendo? Fijémonos que en ese momento Moisés dejó ver que lo que él creía que a él lo definía eran sus discapacidades, sus defectos, lo malo que había en él.
Y a muchos de nosotros nos pasa algo parecido. Creemos que lo que nos define es aquello que no hacemos bien, aquello que hemos hecho mal. Creemos que lo que nos define son nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestras debilidades. Nuestros familiares, por ejemplo, o amigos, jefes, pareja o sociedad, muchas veces nos dicen que lo que nos define es lo que no podemos hacer. También se nos dice, por ejemplo, que lo que nos define es lo que hemos estudiado. Si tú estudiaste psicología, eres un psicólogo. Si tú estudiaste medicina, eres un médico. Pero eso no es así. Lo que nos define no es lo que estudiamos. Lo que nos define es la palabra de Dios y lo que Él dice acerca de nosotros. Y en medio de esa conversación que Dios y Moisés tuvieron allí en el desierto, cuando Moisés le hace esta pregunta de ¿quién soy yo?, Dios le responde algo maravilloso. Él le dice, yo estaré contigo. Y es que sí, la verdad es que saber y entender quién es Dios nos permite saber quiénes somos nosotros. Nos permite saber qué es lo que Dios dice que nos identifica a nosotros. Y con estas palabras que Dios le estaba diciendo a Moisés, yo estaré contigo, Dios estaba diciendo, mira Moisés, lo que a ti te define es que yo he decidido estar contigo, es que yo te escogí, es que tú para mí eres tan amado, eres una creación tan perfecta que yo he decidido estar contigo, habitar contigo, acompañarte en todo momento de tu vida y estar a tu lado siempre. Tú eres tan valioso y tan importante para mí que estoy dispuesto a entregarme por completo a ti. Y hoy en día eso es lo que nos define a nosotros. Lo que te define a ti y a mí es que Dios decidió entregar a su propio Hijo para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él y restablecer nuestra relación con Él. Eso es lo que nos define. Conocer a Dios nos permite saber quiénes somos. Para eso sirve conocer a Dios, pero lo segundo para lo que nos sirve conocer a Dios es porque en el proceso vamos a entender cuál es el propósito de nuestra vida, para qué fuimos creados, a qué fuimos llamados. En ese momento, en la reunión entre Dios y Moisés, Dios llamó a Moisés a un proyecto maravilloso de ir a Egipto y sacar al pueblo israelita y liderar al pueblo para que ellos conocieran a Dios y se estableciera la nación israelita de manera independiente. Ese era un llamado maravilloso para Moisés, era un llamado gigante. Moisés no entendía que ese era su llamado y que ese era su propósito, pero Dios se lo dijo en ese momento. Y así como en el caso de Moisés, cuando nosotros conocemos quién es Dios, estamos en condiciones de conocer cuál es el propósito con el que Dios nos creó y nos ha llamado a nosotros. Cuál es esa misión, cuál es ese llamado que tenemos para vivir nuestras vidas. Porque nuestro llamado se relaciona totalmente con quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así que, ¿para qué conocer a Dios? Para conocernos a nosotros mismos y para conocer cuál es nuestro llamado. Pero en el proceso de conocer quién es Dios, vamos a entender que nuestro principal llamado es adorarlo. Porque cuando le conocemos, vamos a estar tan enamorados de Él, tan maravillados y admirados de Él, que lo único que vamos a querer hacer es adorarlo. Es que nuestra vida haga que Él brille cada vez más, no solamente ante nosotros, sino delante de muchos más. Y ahí vamos a estar cumpliendo el propósito de nuestra vida, en medio de la labor, en medio del oficio que Dios tiene para nosotros acá en el mundo. Que Dios nos ayude a conocerlo a Él y a sentirnos motivados a buscar más de Él y saber quién es Él, porque en medio de eso sabremos quiénes somos nosotros y para qué fuimos hechos. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.